¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro. En avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo. Usted está perdiendo el tiempo. Escúcheme bien. Usted, si no está suscrito al Patreon y no ve el confesionario que hacemos todas las semanas acá antes de grabar El Fin de Político y la ñapa, usted está perdiendo el tiempo definitivamente. Porque cada día las confesiones se ponen más buenas. Cada día Daniel se suelta más. Cada día yo digo más vulgaridades en el confesionario. O sea que si usted quiere conocer la verdadera naturaleza de estos dos seres que están detrás de la pantalla, o en la pantalla, mejor dicho, porque la pantalla es un espacio etéreo, que uno no sabe si tiene un delante, pero estamos en la pantalla. Usted tiene que entrar al confesionario. Patreon.com, Neo Adolfo, Patreon.com de Lara F. Daniel, buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿cómo estás? Voy a traducir lo que has dicho, porque muchísima gente, cuando uno decía Patreon, la gente decía, ¿cómo se escribe? Patreon, no, Patreon. No, Petro es el de Colombia, que es comunista. Ese es que es comunista. Patreon.com/ o barra Neo Adolfo, patreon.com/ de Lara F. Ese es el punto de encuentro. Ese es el lugar, ese es el llegadero. Ese es el... Omar, yo te quiero hacer una pregunta. Dime. Ah, bueno, sí, dale, vamos a cambiar la dinámica. Arranca tú. Yo te quiero hacer una pregunta. Dígalo. ¿Tú conoces la gran sabana venezolana, Canaima, el Salto Ángel, los Tepuyes, el Sari Sariñama, el Auyantepuy, el Churum Merú? Coño, te voy a decir algo, Daniel. A mí nunca me había llamado la atención, pero tengo como un año por gente que ha ido, que no es que ha ido por primera vez, gente que es recurrente, que es habitué, como dirían los viejos de antes, de la gran sabana. Y por cosas, no sé, de la vida, que me está haciendo, hay un zancudito ahí, coño, tienes que ir algún día a la gran sabana, me está llamando la atención, pero por otro lado hay una mosca, aquí hay un zancudo y aquí hay una mosca. Y esta mosca me está diciendo, no vaya, que hay que joder enchufado, no vaya, que esa vaina la agarraron los boliburgueses, no vaya. Entonces, no, bueno, e ir además a la gran sabana, te voy a decir algo, no sé cómo está ahorita, que debe ser bien caro, pero ir a la gran sabana hace 10 años, o sea, cuando ya existía el chavismo, pues porque básicamente nuestra vida, la mía ha sido casi todo el chavismo, ya tenía fama de que era caro, o sea, era casi, no voy a decir, ir a la gran sabana con estos paquetes turísticos no es barato. O sea, la gente cree que porque es un monte, así de genérico y burda es la gente. No, eso es un monte, eso es ese barato y para allá. Es caro ir a la gran sabana por el tema de traslado, los hospedaje y todas esas cosas, ¿no? O sea, porque es siempre, yo recuerdo, yo tuve mucha oportunidad de ir a toda esa zona porque yo tenía una tía y unos primos mayores que yo en San Félix, en Puerto Ordaz. Y yo iba allá en mis vacaciones, iba mucho para allá. Pasé varias vacaciones allá en Puerto Ordaz. Y ellos habían ido obviamente a Canaima, toda la gran sabana, todo eso. Y para ellos era otra cosa, porque era como era como para un barguense ir, qué sé yo, al Junquito, al Junco, a la costa, a Carbao, a los Caracas, porque era como el sitio más famoso de tu localidad y al que la gente, todo el mundo iba, por el sitio turístico. Para ellos era otra cosa y en el caso de ellos no había una cuestión que fuese tan cara. ¿Por qué? Porque como ellos eran de la zona, siempre conocían a alguien que tenía algún familiar que era de la cuestión Pemón y todo aquello, y entonces se ponían de acuerdo, contrataban un vaqueano y les salía mucho más barato, contrataban un autobús y se iban para el sitio. Lo sé porque otras personas de mi familia sí fueron para allá. Yo nunca quise porque a mí no me gusta el monte, compadre. Se pasa trabajo yo no soy del monte. Yo no soy de ir. Ojo, eso no quiere decir. A mí me parece que no hay una cosa más hermosa que un tepuy. O sea, yo a veces veo esos documentales, y sobre todo ahora que hay estas cosas con drones. Uno de mis programas favoritos era Expedición en RCTV porque yo veía aquellas cosas y yo conocí el Sari Sariñama
el Ollantaytambo y el Churumeru gracias a Expedición. Antes de Valentina Quintero existía Expedición, que era un poco más volcado, no había un host, no había alguien que conducía, sino que el protagonista era el entorno. Y yo, eso me gustó mucho, las cascadas, todo aquello, pero ir para allá, meterme, dormir en una carpa, eso no era lo mío, eso no era lo mío y yo asumí. Y para ir a un sitio como eso, con gente que se va a tripear el asunto y ser uno el fastidiado por el monte, por los zancudos, por la carpa, todo eso, yo prefiero quedarme en mi casa. A mí me gusta otro tipo de actividades, soy menos dado al turismo de aventura y soy más de playa que de monte, sinceramente. Por eso es que no tengo, pero el asunto es que hay otros que tampoco son de monte y entonces prefieren irse, así cualquiera, que te va a llevar a Pontepuy en helicóptero, te vas con un smoking a comer fondue y a tomar champaña, bueno, así cualquiera, pero, o sea, yo te digo sinceramente, que rara se ha puesto cierta gente, yo creo que hay gente que Exacto. debería... Y aquí podemos entrar en un punto álgido, que es ¿por qué? Porque la gran pregunta que nos hacemos todos siempre es ¿por qué determinadas personas hacen determinadas acciones? Y pues la respuesta más evidente es la famosa aquella del principio de que ¿cómo que? La navaja de Ockham. La navaja de Ockham te decía que la respuesta más evidente a la mayoría de las cosas del mundo es la más sencilla, es la más, o sea, la más intuitiva. Y la más intuitiva es porque pueden. O sea, porque pueden en este caso hacerlo en Venezuela y porque hay mucha gente de esta que está mal vista fuera de Venezuela. Y yo no sé, yo me atrevería a decir, Daniel, que ya entrando de lleno en el caso de la fiesta esta, hay varios de la lista de invitados que incluso eran de esas personas que, porque algunos son de la nueva Venezuela, la Venezuela chavista, pero algunos son de la vieja Venezuela de Cocopellana también. Y esa era la gente que estaba acostumbrada a irse un fin de semana para Miami, vuelo privado, volver. Pero hay mucha de esa gente, y no voy a especificar quiénes, porque realmente no tengo la lista en la mano, pero cuando a ti te asoman un nombre como Mel Sousa, te lo piensas 3 veces, que no pueden salir tan fácil del país a estar haciendo desbarajustes por ahí, y menos en los Estados Unidos. Entonces, una segunda parte de la respuesta de por qué vemos este derroche de mal gusto, este derroche botarata del dinero, esta especie de restregada colectiva en la cara de la gente de que hay quienes pueden y hay quienes no pueden transgredir, además, normas medioambientales, te lleva a la respuesta de que es que hay mucha gente que ha tenido que tomar Venezuela como único patio de sus recreaciones, porque no pueden hacerlo fuera de Venezuela. Esa creo que es una... No, eso es, has dado, bueno, le pegaste en el juanete al pie del Entonces, cuando tú tienes eso, Daniel, tú entiendes por qué, por ejemplo, hay sofisticaciones dentro de ubicaciones geográficas de Venezuela. Por ejemplo. Pero balurdísimas. Porque vainas locas. A veces no son balurdas, son vainas locas. Son vainas locas. Pero que les has dado, estimado Neomar, has dado en el clavo de una situación. No, es que estoy leyendo mucho, entonces me está abriendo el entendimiento. Pero tú siempre has tenido el entendimiento abierto, pero has puesto el ojo, has metido en el microscopio esa llaga que es el chavismo para entender alguna situación básica. Ojo, nosotros de alguna manera podíamos ver que esto iba a ocurrir. ¿Por qué? Los que andan por allí diciendo que hay que quitar las sanciones porque las sanciones lo que han hecho es afectar al pueblo. Y las sanciones no han servido nada. Las sanciones son... No. Bueno, ¿por qué estamos viendo a unos enchufados exhibiéndose en los tepuyes, exhibiendo en los roques, devastando el Ávila para construirse mansiones en el medio del Ávila, construyéndose mansiones en los roques, yendo a hacer fiestas en la isla La Tortuga, en las islas que tiene Venezuela en su mar Caribe? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué se hacen esos despliegues de construir yo me acuerdo la hija del bichito este de Traki? Chambra es él. Esa niña ya es influencer. Entonces ella va a los sitios estos, a los supermercados. Ay, miren, niñitas, este supermercado igualito hay Publix y tal. Tienen que recrear, tienen que convertir a Venezuela en un parque temático. Porque no lo pueden hacer fuera. Porque ya no pueden ir a Miami.
Porque ya no pueden ir al Publix. Porque ya no pueden ir a comprarse el mercado en Costco. Porque ya no pueden ir a Disney World. Porque ya no pueden ir qué sé yo, a Aventura, a Brickell. ¿Entiendes? Ya no pueden ir. Entonces, ¿qué les queda? Miamizar Venezuela, Miamizar Venezuela. Entonces, pero ¿cuál es la consecuencia? A ver, Daniel. No pueden sacar los reales, no pueden sacar los reales de Venezuela, entonces se los gastan y convierten a Venezuela en una cosa. Y ese es el primer paso, escúchame bien. Ese es el primer paso, o mejor, no el primero, pero sí es uno de los pasos de la depauperación de esa gente. Porque va a llegar un momento que Venezuela con todo y una fiesta en el Tepuy, un fin de semana en Los Roques y una mansión en Galipán, la cosa se le empieza a estrechar porque poco a poco los han ido rebanando. Mire, la persecución a las personas que se prestan a la legitimación de capitales, al narcotráfico y a la instauración de este tipo de regímenes es verdadera, es lenta, pero da resultados. Y uno los termina viendo donde los quiere ver, de rodillas, y eso va a pasar, está pasando y les va a ir peor. Pero ¿cuáles son, te decía, las consecuencias de la operación Miamizar Venezuela? Que obviamente cuando tú montas fastuosidad en medio de un reino de la ruina, donde el común denominador es la miseria, es la pobreza, y eso está ocurriendo a todos los niveles, eso no es solamente el Tepuy en la Gran Sabana, eso es el Humboldt en el Ávila, esos son los chalets en el lado del Ávila, también por los lados de Galipán. Esos son gran cantidad de islas que surgen en medio de un común denominador que no tiene nada que ver con eso, porque Venezuela no es Brickell, Venezuela es Venezuela. Te genera un choque estético muy importante, donde hay mucha marcación entre la diferencia de la fastuosidad que aparece de repente, porque además es una vaina que no es progresiva, es ¡pa! Es como que déjame echarle un tan ahí a esa agua y hago un jugo. Entonces ya tienes el jugo donde no te has exprimido los limones, las naranjas, no has picado hielo, no has comprado la fruta, sino que abriste el sobre, bebida instantánea. Así mismo pasa con muchas de estas cosas. Entonces se genera un ruido. Allí se genera una disonancia cognitiva entre el común de la gente y estos pequeños grupos. Cosa que no ocurre en Miami, porque en Miami, estamos poniendo Miami, por ejemplo, para hacerla como la figura más visual, más fácil, ¿no? En Miami, obviamente que al lado de una construcción de $1 millón hay una de 2 millones y más allá hay una de 5, pero por allá está el Trump Tower que costó $30 millones para armarlo, para armar la mitad del edificio. Entonces, no hay, digamos, una competencia entre lo que es el común denominador y cualquier cosa que surja a mitad del camino. En Venezuela el escándalo aparece porque no es el común denominador. Pero yo creo que ese escándalo, Daniel, está asociado eminentemente, bueno, esto es una cosa de perogrullo, a lo que se está instaurando como una nueva clase que yo no sé si quisiera se puede catalogar ni siquiera como una nueva burguesía, porque las burguesías, yo siempre digo esto, y por eso es que tengo hasta problemas a veces con el término boliburgués, porque la burguesía, entendida históricamente como una clase surgida en la Francia, digamos, del Renacimiento, de la Ilustración, que es la clase que confronta con los privilegios de la nobleza y que luego de alguna manera capitaliza o motoriza la Revolución Francesa, era fundamentalmente una clase productiva que había inventado cosas, que comerciaba. ¿Qué coño hacen estos tipos realmente en términos de aportar valor o capital, más allá de tener enchufes con el Estado? Entonces, yo no sé si ni siquiera se le pueda calificar como una burguesía. Es sí el intento de crear una nueva clase, así como existieron clases en la Cuarta República, como la llamaba Chávez, que no me gusta el nombre tampoco, pero Betancourt trató de crear una clase económica, Carlos Andrés Pérez, siendo adeco, trata de crear su propia clase económica, pero aquí tenemos a unos tipos que si los de antes eran malos, porque eran 12 apóstoles, o porque eran familias que habían ligado sus negocios privados fundamentalmente al destino del Estado venezolano, pues estos ni siquiera tienen idea de emprendimiento real. Estos son unos aprovechadores, o unos nadie, como Osmel Sousa. ¿A qué huele Osmel Sousa? Permíteme, ¿De qué vale claro, Osmel Sousa? Bueno, pues Osmel Sousa ha hecho lo mismo siempre. O sea, esto no es novedad. Osmel Sousa ha hecho lo mismo siempre. Osmel Sousa es un proxeneta. Y lo fue para los banqueros de Quebrado del 94, para el chavismo. Bueno, pero si es hasta el padrino de la hija del presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Eso es lo que eso le reviste de impunidad.
Más allá de eso, aquí, si caminamos en el asunto, llegamos a lo siguiente, que el problema es que en los momentos en que se intentó construir una clase empresarial que estuviese de acuerdo con el proyecto de la democracia que idearon los primeros presidentes de Venezuela. Cuando uno escucha a Rómulo Betancourt, ya en el año 79-80, escribiendo sus memorias, presentando sus memorias, en la famosa entrevista que hace Carlos Rangel y Sofía Inver, que podría ser quizá la mejor entrevista televisiva hecha a Rómulo Betancourt, por lo menos la única lo suficientemente valorada, ¿no? Cuando tú ves esa entrevista y le preguntan a Rómulo Betancourt por qué Venezuela logra mantener una democracia entre todo ese tiempo y superar la dictadura a pesar de todo eso, los atentados, él da 3 razones. Y dentro de las 3 razones, la que voy a mencionar ahora, que me parece importante por el tema que estamos tratando, me parece fundamental. Él dice que no se podía soslayar que el empresariado decidió anotarse en el juego de la democracia. O sea, el empresariado decidió que había que apoyar el proyecto de la democracia, que eso no iba en contra de sus intereses, sino que más bien le podía permitir, como había en otros países, tener mayores beneficios. Cuando uno ve que en el gobierno de Rómulo Betancourt hubo una serie de golpes de Estado por parte de unas fuerzas armadas que no querían a Rómulo Betancourt y que no creían en la democracia, ¿cuándo se detienen esos golpes de Estado? Esos golpes de Estado se paran en seco después del Barcelonazo. Y se paran en seco, ¿por qué? Porque aparece un enemigo superior. El comunismo. Aparece la guerrilla auspiciada por Fidel Castro. Y entonces las Fuerzas Armadas, con toda su herencia pretoriana y con toda aquella ideología según la cual solamente un militar podía gobernar Venezuela, cosa que no nació con Pérez Jiménez, ni siquiera con Gómez, sino que nos lo dejó hasta Páez, ¿verdad? Ese ejército, esas Fuerzas Armadas que querían acabar con Betancourt, porque Betancourt era un comunista, se vieron en una disyuntiva con los Estados Unidos diciéndole: Rómulo Betancourt es un aliado nuestro. Rómulo Betancourt es uno de los ejemplos que queremos poner frente a Fidel Castro, y el enemigo no es Rómulo Betancourt, el enemigo es Fidel. Y las guerrillas quieren acabar con Rómulo Betancourt para que gane Fidel. Ustedes tienen que decidir. Y las Fuerzas Armadas instintivamente dejó de alzarse contra Rómulo Betancourt y dijo: no, aquí hay que evitar que entre el verdadero enemigo, que es el comunismo. Y se fajaron en eso. Por eso es que es tan grave el chavismo. Porque el chavismo es, cuando hablan de la Unión Cívico-Militar, en realidad es la rendición de los militares. La rendición de los militares de la Fuerza Armada que derrotó a Fidel Castro, se pactan con Fidel Castro para instaurar el chavismo. Por eso es que el chavismo es una cosa tan grave y es una traición en sí misma a la nación venezolana. En el caso de la fuerza, y discúlpame que me caeré, pero en el caso de los empresarios, es una cosa parecida, porque los empresarios venían de actuar con total impunidad durante el gobierno de Pérez Jiménez, pero llegó un momento que se encontraron con un gran problema, pero que había una clase corrupta en el poder que hacía negocios con ellos, que le otorgaba contratos y que le permitía buenas ganancias, pero que empezaron a dejar de pagarle. Y se acumuló aquella inmensa deuda interna del Estado venezolano con los empresarios ligados al sector de la construcción, y no había manera de cobrar al Estado porque no había Estado de Derecho. Era una dictadura. Entonces los empresarios no podían cobrarle a Pérez Jiménez porque Pérez Jiménez decía: yo no tengo nada que pagarle a ustedes, y el que se le lo meto. Esa motivación, Daniel, poco se dice para entrar a calificar las causas de por qué
de alguna manera se sentencia la caída de Pérez Jiménez desde antes. Y es que los empresarios se le van de espalda. Los empresarios dicen, este es un moroso, este está comiendo solo. Claro. Y es fundamental porque los empresarios son una élite que decide en todo país. En medio de esa situación, el más connotado de los empresarios afectados, que era Eugenio Mendoza Goiticoa, el señor se fue de Venezuela, inclusive. Eugenio Mendoza estaba fuera de Venezuela para el momento de la caída de Pérez Jiménez. Y quien empieza a verse como el hombre que iba a ser el presidente de la Junta de Gobierno, iba a ser Eugenio Mendoza, para que sepa. Sí. Entonces, eso ya te revela que los empresarios dijeron, un momentico, nosotros queremos hacer negocio, queremos ganar plata, pero necesitamos que haya un Estado de Derecho, porque no puede ser que entonces a nosotros nos deban, que esta gente sea corrupta no nos importa, porque lo que nos interesa es hacer negocio, porque la verdad hay que decirla. Sí. Comisiones por los negocios y cuestiones con políticos, eso siempre lo hubo. Pero lo que los empresarios dicen, necesitamos un Estado de Derecho, porque ¿cómo que va a venir aquí un tipo, se va a endeudar con nosotros, no nos va a pagar? Después la cosa se pervirtió y se convirtió en una gran sinvergüenzura, es verdad, pero esa fue la gran vinculación. Entonces, el que hubiese una clase empresarial que respondiera a la necesidad de establecer un Estado de Derecho o de intentar construirlo, cosa que jamás se logró del todo, fue la gran motivación. ¿En qué estado entró el chavismo? En lo mismo, pero al revés. O sea, el chavismo necesita una clase empresarial que haga negocios con ellos, ¿verdad? Y que reparta, que sea socios de ellos. No es que le paguen comisión, no, ellos no le pagan comisión. Ellos son socios de ellos. Ellos van, pon tu nombre ahí, pero el dueño soy yo. Eso es todo lo que ellos hacen. Y si tú pones tu nombre para que yo sea el dueño, tú vas a tener todo lo que tú quieras. Pero en algún momento, si te resbala, mira, yo lo voy a sentir mucho. Y eso ahora es que va a empezar a ocurrir. ¿Qué va a pasar en el futuro? En el futuro lo que va a pasar es que cuando estos tipos se den cuenta de que vender el alma al diablo tiene un grave resultado y que al final igualito van a perderlo todo, es cuando más de uno va a poner sus barbas en remojo y va a decir, yo con esto no puedo seguir jugando porque en cualquier momento me van a joder. ¿Cuándo va a ser ese momento? No lo sé. Pero además de eso está ocurriendo otra cosa bárbara, que es la imbricación de las castas, ¿no? O sea, aquí tú ves, aquí va a empezar a ocurrir, ya tú vas a ver a los hijos de Diosdado casados con alguna hija de algún connotado. Si esto camina así de donde va, eso va a empezar a ocurrir. Y vas a ver a este de padrino de aquella. Sí, porque tiene que ver con la creación de una clase. Tiene que ver con la creación de una clase. Cuando venga a ver todo el mundo es lo mismo. O es que acaso, bueno, revisa el árbol genealógico de la familia Gómez. Y te encontrarás a apellidos como Tinoco, como Bellutini, como tal, metidos por ahí. Tú dices, ay, esta gente es familia, claro. Claro, es familia. Recuerden una máxima: el poder siempre busca el poder. El poder jamás va a buscar al no poder. Entonces, parece una estupidez, pero por eso es que se explica por qué estas uniones entre familias de abolengo y tal. O sea, el poder llama más poder. Económico, mediático, empresarial, como quiera usted llamarle. Nosotros, hasta aquí nos trajo el río. El fin de político de esta semana, además, tiene que agradecerle a la gente que nos apoya en Patreon, patreon.com/diagonal, así, de Lara F, patreon.com/diagonal, así, Neo Adolfo. Gracias a la gente que nos apoya en Patreon, gracias a la gente que contribuye también suscribiéndose al canal, difundiendo estos contenidos en sus redes sociales. Muchísimas gracias. Segunda parte de esta conversación en Fuera de Orden, canal de Daniel Lara Farías. Acá abajo les dejo el enlace para que vayan a verlo. Fuera de Orden con la ñapa también esta semana. Nosotros nos vemos en la ñapa y nos vemos la semana próxima.